Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta reflexión. Mateo 25. El reino de Dios será entonces como 10 muchachas que en una boda tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran despreocupadas y 5 previsoras. Las despreocupadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. En cambio, las previsoras llevaron sus botellas de aceite además de sus lámparas. Como el novio tardaba en llegar, les dio sueño a todas y por fin se durmieron. Cerca de medianoche se oyó gritar: «Ya viene el novio, salgan a recibirlo». Todas las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces las 5 preocupadas dijeron a las 5 previsoras: «Denos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando». Pero las muchachas previsoras contestaron: «No, porque así no alcanzará ni para nosotras ni para ustedes. Más vale que vayan a donde lo venden y compren para ustedes mismas». Pero mientras aquellas 5 muchachas fueron a comprar aceite, llegó el novio y las que habían sido previsoras entraron con él en la boda y se cerró la puerta. Después llegaron las otras muchachas diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él les contestó: «Les aseguro que no las conozco. Manténganse ustedes despiertos», añadió Jesús, «porque no saben ni el día ni la hora». El reino de Dios es como un hombre que, estando a punto de irse a otro país, llamó a sus empleados y les encargó que le cuidaran su dinero. A uno de ellos le entregó 5 monedas a otro 2,000 y a otro 1,000, cada uno según la capacidad. Entonces se fue de viaje. El empleado que recibió las 5,000 monedas hizo negocio con el dinero y ganó otras 5,000 monedas. Del mismo modo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que recibió 1,000 fue y escondió el dinero de su jefe en un hoyo que hizo en la tierra. Mucho tiempo después volvió el jefe de aquellos empleados y se puso a hacer cuentas con ellos. Primero llegó con el que había recibido 5,000 monedas y entregó a su jefe otras 5,000, diciendo: «Señor, usted me dio 5 y aquí tiene otras 5,000 que gané». El jefe le dijo: «Muy bien, eres un empleado bueno y fiel. Ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de muchos más. Entra y alégrate conmigo». Después llegó el empleado que había recibido las 2,000 monedas y dijo: «Señor, usted me dio 2,000 y aquí tiene otras 2,000 que gané». El jefe le dijo: «Muy bien, eres un empleado bueno y fiel. Ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo». Pero cuando llegó el empleado que había recibido las 1,000 monedas, le dijo a su jefe: «Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no sembró y recoge donde no esparció. Por eso tuve miedo y fui a esconder su dinero en la tierra, pero aquí lo tiene, lo que es suyo». El jefe le contestó: «Tú eres un empleado malo y perezoso, pues si sabías que yo cosecho donde no sembré y que recojo donde no esparcí, deberías haber llevado mi dinero al banco y yo al volver habría recibido mi dinero más los intereses». Y dijo a los que estaban allí: «Quítenle las 1,000 monedas y dénsela al que tiene 10,000, porque el que tiene se le dará más y tendrá de sobra, pero el que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Y a este empleado inútil échalo fuera a la oscuridad, donde llorará y rechinará los dientes. Cuando el Hijo del Hombre venga rodeado de esplendor y a todos sus ángeles se sentarán en su trono glorioso, la gente de todas las naciones se reunirá delante de él, y él separará los unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda, y dirá el rey: «A los que estén a su derecha, vengan ustedes los que han sido bendecidos por mi Padre, reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. Pues tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, anduve como forastero y me dieron alojamiento, me faltó ropa y ustedes me la dieron, estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a verme». Entonces los justos preguntarán: «Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O falto de ropa y te la dimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?». El rey le contestará: «Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de esos hermanos míos más humildes, por mismo lo hicieron». Luego el rey dirá a los que estén a su izquierda: «Apártense de ustedes que están bajo maldición, váyanse al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pues tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, anduve como forastero y no me dieron alojamiento, me faltó ropa y ustedes no me la dieron, estuve enfermo y en la cárcel no vinieron a visitarme».
Entonces ellos le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre, con sed, o como forastero, o falto de ropa, o enfermo, o en la cárcel, y no te ayudamos? El rey le contestará: les aseguro que todo lo que no hicieron por una de estas personas más humildes, tampoco por mí lo hicieron. Esos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mateo capítulo 26. Después de haber dicho todo esto, Jesús dijo a sus discípulos: como ustedes saben, dentro de 2 días es la fiesta de la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Porque aquel tiempo los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos se reunieron en el palacio de Caifás, del sumo sacerdote, e hicieron planes para arrestar a Jesús mediante algún engaño y matarlo. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se alborote la gente. Jesús estaba en Betania, en casa de Simón, el que le llamaban leproso. En eso se acercó una mujer que llevaba un frasco de alabastro lleno de perfume muy caro. Mientras Jesús estaba a la mesa, ella le derramó el perfume sobre la cabeza. Los discípulos, al verlo, se enojaron y comenzaron a decir: ¿por qué se desperdicia esto? Pudo haberse vendido por mucho dinero para ayudar a los pobres. Jesús los oyó y les dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? Esto que me ha hecho es bueno, pues a los pobres los tendrán siempre ustedes, pero a mí no siempre me van a tener. Lo que ha hecho esta mujer al derramar el perfume sobre mi cuerpo es prepararme para mi entierro. Les aseguro que en cualquier lugar del mundo donde se predique este mensaje de salvación, se hablará también de lo que hizo esta mujer. Así será recordada. Uno de los 12 discípulos, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me quieren dar y yo les entrego a Jesús? Ellos señalaron el precio, 30 monedas de plata. Entonces Judas anduvo buscando el momento más oportuno para entregarle a Jesús. El primer día de la semana, el primer día de la fiesta, en que se comió el pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la Pascua? Él les contestó: vayan a la ciudad, a la casa de fulano, díganle: el maestro dice, mi hora está cerca, y voy a tu casa a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús se lo había mandado y prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la noche, estaba en la mesa con los 12 discípulos. Mientras comían, les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntar uno tras otro: Señor, ¿acaso seré yo? Jesús les contestó: uno que moja el pan en el mismo plato que yo va a traicionarme. El Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que dicen las Escrituras, pero hay de aquel que le traiciona. Hubiera sido mejor que él no hubiera nacido. Entonces Judas, el que le estaba traicionando, le preguntó: Maestro, ¿acaso seré yo? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: coman, esto es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa y, habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos diciendo: beban todos ustedes esta copa, porque esta es mi sangre con la que se confirma el pacto, la cual es derramada en favor de muchos para perdón de sus pecados. Pero les dijo que no volverá a beber de este producto de la vid hasta que el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, se fueron al monte de los olivos y Jesús les dijo: todos ustedes van a perder su confianza en mí esta noche. Así lo dicen las Escrituras: mataré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero cuando yo resucite, iré a Galilea antes que ustedes. Pedro le contestó: aunque todos pierdan su confianza en ti, yo no la perderé. Jesús le dijo: te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro afirmó: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos decían lo mismo. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y le dijo: siéntate aquí mientras yo voy a orar. Y se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse muy triste y angustiado. Les dijo: siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos conmigo. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo: Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Luego volvió a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos, y le dijo a Pedro: ¿ni siquiera una hora pudieron ustedes mantenerse despiertos conmigo? Manténganse despiertos y oren para que no caigan en la tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero su cuerpo es débil. Por segunda vez se fue y lloró así: Padre mío, si no es posible evitar que yo sufra esta prueba, hágase tu voluntad. Cuando volvió, encontró otra vez dormidos a los discípulos, porque sus ojos se les cerraban de sueño.
Los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces regresó a donde estaban los discípulos y les dijo: ¿siguen ustedes durmiendo y descansando? Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense y vamos, ya se acerca el que me traiciona. Todavía estaba hablando Jesús cuando Judas, uno de los 12 discípulos, llegó acompañado de mucha gente armada, con espadas y con palos. Iban de parte de los jefes de los sacerdotes y de los ancianos de los judíos. Judas, el traidor, les había dado una contraseña diciéndoles: al que yo bese arréstenlo. Así que, acercándose a Jesús, le dijo: buenas noches, maestro, y lo besó. Jesús le contestó: amigo, lo que has venido a hacer, hazlo. Entonces los otros se acercaron, echaron manos de Jesús y lo arrestaron. En eso, uno de los que estaban con Jesús sacó su espada y le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: guarda tu espada en su lugar, porque todos los que pelean con espada también a espada morirán. ¿No sabes que yo podría rogarle a mi Padre, y él me mandaría ahora mismo más de 12 ejércitos de ángeles? Pero en este caso, ¿cómo se cumplirán las escrituras que dicen que debe suceder así? Enseguida Jesús preguntó a la gente: ¿por qué han venido ustedes con espadas y con palos a arrestarme como si yo fuera un bandido? Todos los días he estado enseñando en el templo y nunca me arrestaron. Pero todo esto sucede para que se cumpla lo que dijeron los profetas en las Escrituras. En aquel momento todos los discípulos dejaron solo a Jesús y huyeron. Los que habían arrestado a Jesús lo llevaron a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde los maestros de la ley y los ancianos estaban reunidos. Pedro lo siguió de lejos hasta el patio de la casa del sumo sacerdote. Entró y se quedó sentado con los guardiantes del templo para ver en qué terminaba todo aquello. Los jefes de los sacerdotes y toda la Junta Suprema buscaban alguna prueba falsa para condenar a muerte a Jesús, pero no lo encontraron, a pesar de que muchas personas se presentaron y lo acusaron falsamente. Por fin se presentaron 2 más, que afirmaron: este hombre dijo: yo puedo destruir el templo de Dios y volver a levantarlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le preguntó a Jesús: ¿no contestas nada? ¿Qué es esto que están diciendo contra ti? Pero Jesús se quedó callado. El sumo sacerdote le dijo: en el nombre de Dios viviente te ordeno que me digas la verdad. Dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le contestó: tú lo has dicho, y yo les digo también que ustedes van a ver al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y venir en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las ropas en señal de indignación y dijo: las palabras de este hombre son una ofensa contra Dios. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes han oído sus palabras ofensivas. ¿Qué les parece? Ellos contestaron: es culpable y debe morir. Entonces le escupieron en la cara y lo golpearon. Otros le pegaron en la cara diciendo: tú que eres el Mesías, adivina quién te pegó. Pedro, entre tanto, estaba sentado afuera del patio. En esto, una sirvienta se le acercó y le dijo: tú también estabas con Jesús de Galilea. Pero Pedro lo negó delante de 2, diciendo: no sé de qué estás hablando. Luego se fue a la puerta donde otra lo vio y le dijo a los demás: ese andaba con Jesús, el de Nazaret. De nuevo Pedro lo negó, jurando: no conozco a ese hombre. Poco después, los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: seguro que tú también eres uno de ellos, hasta en tu manera de hablar se te nota. Entonces él comenzó a jurar y a perjurar diciendo: no conozco a ese hombre. En aquel mismo momento cantó el gallo, y Pedro se acordó de que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y salió Pedro de allí y lloró amargamente. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Te alabamos, Señor. En el capítulo 25 nos menciona la parábola de las 10 muchachas, en donde se está mencionando que 5 son previsoras y 5 no son previsoras. 5 tienen sus lámparas encendidas y han sido previsoras porque han llevado botellas de aceite por si se apagan las lámparas, y las otras 5 nada más llevaban las lámparas encendidas. Y nos menciona aquí que se quedaron dormidas esperando al novio, y a la medianoche se despertaron al oír los gritos de que ya venía el novio. Y las que no eran previsoras se le estaban apagando las lámparas y le pidieron a las otras que le prestara aceite, y las otras dijeron que no, porque si les daban aceite
no les iba a alcanzar ni para ellas ni para las otras. Así que les aconsejaron que fueran a comprar aceite. Y mientras fueron a comprar aceite, llegó el novio, se fue con las 5 vírgenes, entraron a la casa de boda, cerraron la puerta, y cuando regresaron las otras pidieron entrar, pero dice la parábola que el novio les dijo: no las conozco. Esto nos da a entender algo muy importante, que debemos de estar siempre previsores en las cosas del Señor. Siempre debemos de estar pendientes, debemos estar concentrados, debemos de estar haciendo oración y siempre estar con el Señor, porque no sabemos el día ni la hora en que nos vayamos de este mundo y que debemos de presentarle al Señor nuestras obras. Aquí esta parábola, ¿por qué se asemeja? Porque recordemos que cuando los judíos se casan, las mujeres van al encuentro del novio y lo acompañan hasta donde va a ser la fiesta de la boda con quien se va a casar. Es una conducta, es una costumbre judaica, y es por eso que les pone esta parábola, haciéndoles ver que así como las personas, las mujeres, en este caso, acompañan al novio hasta la casa en donde se va a llevar a la boda, la fiesta, así es nosotros en este mundo. Debemos de estar siempre preparados, ser previsores en las cosas del Señor para que todo salga correctamente. Y no dormirnos en nuestros laureles y no olvidarnos y sentirnos que nada más por decir Señor, Señor, ábrenos y ya, eso es todo. Muchos piensan que solamente con hacer oración, con rezar, con cumplir con los sacramentos, con cumplir con tus deberes en tu familia, estás cumpliendo con Dios. Y no. Recuerda que tenemos los dones del Espíritu Santo y los tenemos que poner a trabajar para el bien de los demás. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. No sirve de nada que tú nada más te portes bien y ames a quien te ama. Ese no es un buen hecho. Eso es tu obligación. Tienes que dar la vida, ayudar a los necesitados. Lo hemos visto y lo seguimos viendo aquí en las Escrituras y lo vamos ahorita a retomar en una parte en donde hay que hacer el bien a los demás. Y esa es la parábola de las 10 muchachas. El número 10, sí, que es la ley, es el símbolo de la ley de los 10 mandamientos. Y vemos como 5 y 5. 5 es el número del trabajo del hombre, de toda la semana. Hay que ser previsores, hay que trabajar en las cosas del Señor. Después nos habla de la parábola del dinero, en donde un jefe, un rey, le encarga a sus empleados y les deja, a uno le da 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro 1,000. 5, 2,000 y 1,000. Son 3 empleados y les pide que se pongan a trabajar, que produzcan. Eso es lo que el Señor nos pide a nosotros. Estamos aquí para producir, para hacer obras. A unos les da más, a otros les da menos, a otros les da mucho menos. Aquí vemos muy claramente esos 3 empleados. Uno le dio 5,000, otro 2,000 y otro 1,000. Y se fue de viaje, nos dice la parábola. Y cuando regrese las pide cuentas. ¿Y qué es lo que pasó? Que el que le dejó 5 lo duplicó. El que le dejó 2 lo duplicó. Pero el que dejó 1 le dijo: yo lo guardé, lo sepulté en un hoyo y te lo devuelvo, porque eres una persona muy dura, le dijo al rey, le dijo al jefe, al amo. Cosechas donde no sembraste, le dice. Y a los otros 2, Dios o el jefe les gratifica, pero a este empleado no lo gratifica. A este empleado lo destruye. Muy claramente le dice: tuve miedo y escondí el dinero en la tierra, dice. El jefe le contestó: tú eres un empleado malo y perezoso, pues sabías que no cosecho donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Deberías de haber puesto a trabajar esos 1,000 talentos, esas 1,000 monedas, para que me dejaras y me dieras fruto. De nada sirve que estemos en esta vida, los años que vivamos,
si los disfrutamos de una manera nada más mundana y terrenal, el Señor nos va a pedir cuentas de lo que debimos de haber hecho, y si no lo hiciste, estás perdido. Muy claramente lo está diciendo en esta parábola del dinero. Aquí muy claramente le dice a sus ángeles, a sus servidores, este jefe, este rey, quítenle las 1000 monedas y dénsela al que tiene 10. Aquí no nos había hablado que había dejado a algún empleado con 10,000 monedas, nada más había dejado a un empleado con 5,000, otro con 2,000 y a este con 1,000. Entonces si hay alguien que tiene 10,000, esto quiere decir igual el número 10 es la ley, como lo de las 10 vírgenes. Y este empleado inútil, échalo fuera a la oscuridad donde llorará y rechinará los dientes. O sea, será destruido. Seremos destruidos si no cumplimos con la palabra de Dios, si no hacemos lo que nos corresponde. No nos va a pedir Dios más de lo que sabe que podemos hacer. A lo mejor a un papa le pide más, a un pastor le pide más, a un jefe le pide más, a un empleado le pide menos, a un hombre común y corriente le pedirá menos. Pero todos tenemos dones del Espíritu Santo y todos son del Espíritu Santo. Y nos tenemos que poner a trabajar en nuestro tiempo, en nuestro nivel, a nuestro alcance, con nuestras posibilidades, de niños, de jóvenes, de adulto, de anciano, padre o madre, hijo o hija, nieto o nieta. Estemos en donde estemos, como estemos, tenemos que ponernos a trabajar para poder al Señor entregarle lo que Él ha depositado en nosotros. Y no solo eso, sino frutos, lo doble de lo que Él ha depositado en nosotros. Después nos menciona aquí que el Hijo del Hombre estará rodeado de resplendor y todos sus ángeles. Se sentará en su trono glorioso. Las naciones se reunirán delante de Él en el día del juicio, el día de la parucía. Así como un pastor separa las ovejas de los cabríos, así llegará el Señor a separar a la gente que trabajó y a la gente que no trabajó. Vengan al lado derecho los que trabajaron y al lado izquierdo serán destruidos los que no trabajaron. Es muy importante entonces que nos demos cuenta que si no hacemos nada y no trabajamos y no procuramos hacer lo que el Señor nos pide que hagamos, seremos destruidos. Y les menciona muy claramente: tuve sed, tuve hambre, no tenía dónde dormir, no tenía ropa, estuve enfermo y en la cárcel, y no me ayudaron. Y le preguntan a los discípulos: ¿cuándo pasó todo eso? Cuando no se lo hiciste a alguno que el Señor te puso en tu camino. Durante toda tu vida, tú te la pasas disfrutando la vida. Los más normales se ponen a estudiar y después se ponen a trabajar. Se casan y tienen hijos. Sí, rezan, oran, cumplen con los sacramentos, pero no hacen nada. Los más normales. La gente que no es normal. Unos estudian y trabajan para enriquecerse, tener poder, humillar y pisotear y destruir a los seres humanos. Otros no estudian ni trabajan, se dedican a la delincuencia, a la maldad. Esos están peor. Y no hacen nada por el prójimo. Muy claramente aquí está diciendo que entonces nuestro trabajo debe de ser con los demás. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si te amas a ti, podrás entender que debes amar a los demás. Cuando tú tienes hambre, te sacias tu hambre. Alguien en tu camino de tu vida te va a pedir para comer. Tiene necesidad de comer. Tienes que brindarles ayuda. Alguien tendrá sed, no solamente sed física, sino sed de Dios. Y le tendrás que tender la mano, aconsejarle, enseñarle, adoctrinarle. Habrá alguien que necesita casa. Tendrás que darle asilo, hospedaje, y no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Darle la oportunidad de que conozca, ame y sirva a Dios, que tenga esa casa dentro de su mente, de su conciencia, de su razón, dentro de su alma. Aquella persona que está enferma, y no solamente enferma físicamente, sino espiritualmente,
que está alejada del Señor, que está cometiendo estupideces, que está creyendo en tonterías, en la religiosidad popular, que está creyendo en amuletos, que está creyendo en brujerías, que está creyendo en la santería, que está creyendo en idolatría. A esa gente está enferma, hay que ayudarle, hay que guiarlos, hay que explicarles. Y en todo tu lapso de tu vida, la gente se te va a cruzar en tu camino porque así Dios quiere que tú te apliques, que tú te pongas a trabajar. Son enfermos. O los que están encarcelados, no solamente los que están encarcelados en las cárceles mundanas, sino los que están encarcelados en el pecado, que sienten que ya no la libran, que tienen vicios en su vida. No solamente el alcoholismo, el tabaquismo, la drogadicción, sino también la delincuencia, la maldad que habita en ellos. También necesita que nosotros los ayudemos, los apoyemos. Si hacemos todo eso, Cristo aquí lo dice, lo hiciste por mí. Muy claramente dice, les aseguro que todo lo que no hicieron por una de estas personas, más humildes, tampoco por mí lo hicieron. Y si no lo hicieron, esos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Muy claramente lo está explicando el Señor. Démosle de comer a la gente que tiene hambre. Comer, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale del Señor. Sed, hambre, casa, vestido. Hay que vestirlos de las cosas de Dios, para que conozcan verdaderamente a Dios. Tú tienes conocimiento, dáselo a los demás. Están encarcelados o enfermos, también hay que ayudarlos. Y no solamente estamos hablando de físicamente, que lo reitero. En el capítulo número 26 dice, después de haber dicho todo esto, Jesús dijo a sus discípulos, como ustedes saben, dentro de 2 días es la fiesta de la Pascua. ¿Qué día fue la fiesta de la Pascua? Para nosotros lo denominamos el día jueves. Entonces, este día posiblemente sería el martes. Miércoles y jueves serían 2 días. Estamos hablando que este día era martes, por lógica, por lo que está diciendo la Escritura. Recordemos que era martes de día, porque el martes en la tarde ya empieza el miércoles. Acuérdense que para los judíos es primero la noche. Entonces era el martes de día, todavía no eran a las 6 de la tarde. ¿Se dan cuenta cómo por lógica podemos entender este manuscrito? Era un martes en el día. Se estaba terminando el martes, porque a las 6 de la tarde del martes, que para nosotros así lo tomamos, ya es el miércoles, la noche del miércoles para los judíos. Y al otro día, el miércoles, a las 6 de la tarde, pues iba a empezar la noche del jueves. Entonces faltaban 2 días. Faltaba el día del miércoles y el día jueves. El jueves de día. Porque por eso el jueves cenan. Y acá sí, la noche del viernes es cuando lo aprenden a nuestro Señor Jesucristo. Después de haber cenado y haber hecho la oración en el huerto. Y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Muy claramente dice, será entregado. Aquí es la traducción que nos da Mateo, que nos da el traductor. Recuerden que Jerónimo, en el año 300, traduce la Sagrada Escritura del latín, del hebreo, al latín. Esa es la primera traducción del hebreo al latín y del griego al latín. Recuerden que los evangelios están escritos en griego. Jerónimo los traduce del griego al latín. Y las partes que estaban en hebreo también las traduce al latín. Ya después del latín se traducen a nuestro idioma al español. Aquí nos dice que la palabra es entregado. No nos dice traicionado. Ya después lo dice. Aquí dice entregar. Acuérdense que se mencionan 3 palabras muy comunes. Vender, entregar y traicionar. Que son verbos muy diferentes en nuestro idioma. Ya se viene la Pascua, la fiesta, es la fiesta que celebran los judíos cada año para acordarse de cuando salieron de Egipto. Pascua significa paso, que salieron de esa ciudad de Egipto cuando estuvieron ahí 400 años. Y al final, los últimos años, se pasaron ya siendo esclavos, y que el faraón quiso exterminarlos, matando a sus niños, y dejando nada más a las mujeres vivas y los hombres no, para que no se reprodujeran. Un asesinato.
Y ese asesinato se volvió a repetir cuando nació nuestro Señor Jesucristo y Herodes mandó a matar a los niños de 2 años para abajo. Se vuelve a repetir el asesinato. Y hoy en día seguimos matando a los niños, los seguimos abortando. El Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Les está diciendo eso. Entonces, pues, ya sabía Jesús a dónde iba. Sí, Judas Iscariote fue el medio. Judas Iscariote hizo el trabajo sucio. Judas Iscariote era un instrumento más para que todo esto se realizara. Si no hubiera estado Judas Iscariote, cualquiera otro hubiera sido. Y si no hubiera sido ninguno de los discípulos, de alguna manera lo hubieran aprendido a nuestro Señor Jesucristo y lo hubieran crucificado. Porque de que iba a ser crucificado, iba a ser crucificado. Así lo dijo él. Por aquel tiempo los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos se reunieron en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote, e hicieron planes para arrestar a Jesús mediante algún engaño y matarlo. Se dan cuenta entonces que es posible que dentro de esos planes haya estado el convencer, manipular a Judas Iscariote diciéndole: no tiene caso lo que está haciendo tu maestro. Lo que está haciendo tu maestro, tu pastor, tu guía espiritual, va a acabar mal. Y lo único que va a pasar es que los romanos nos van a pisotear, nos van a destruir, nos van a quitar el poder que tenemos nosotros como Sanedrín, y van a acabar con nuestro pueblo judío. Y todo por culpa de este Nazareno. Lo han de ver manipulado, lo han de ver engañado. Aquí lo dice, Mateo lo está diciendo. Así como dice Jesús que lo van a entregar. ¿Quién lo entregó? Aquí no estaba hablando de Judas Iscariote. Jesús dice muy claramente: como ustedes saben, dentro de 2 días de la fiesta será la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado. El será entregado no está hablando de Judas Iscariote. Quien lo entregó fueron los sacerdotes, lo entregaron a Pilato, que era el romano, para que ejecutara la orden de asesinarlo. Está hablando de esa entrega, del Sanedrín a Pilato. Ya después habla de Judas, ahorita está hablando de la entrega. Por eso no hay que revolver las palabras, los verbos: traicionar, entregar y vender. Hicieron planes para arrestar a Jesús mediante engaños y poderlo matar. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se alborote la gente, pues sí, todos iban a estar de fiesta. Entonces veían la forma, estaban planeando. Nosotros en nuestra vida cotidiana también andamos haciendo eso. Andamos haciendo planes, tratamos de engañar, como los fariseos. Y supuestamente es la gente sana, la gente espiritual, la gente bonachona. Y ahí lo vemos con nuestros sacerdotes y presbíteros en la actualidad. Nos dan una apariencia, pero a veces son de lo peor. Nos sigue diciendo aquí que Jesús estaba en Betania. En Betania. No estaba en Magdala, estaba en Betania, en casa de Simón, el que llamaban el leproso. Ahí en Betania. En esto se le acercó una mujer que llevaba un frasco. No nos dice que esa mujer era prostituta, ni tampoco que era Magdalena. Llevaba una mujer un frasco de alabastro, o sea, de perfume, que era muy caro. Mientras Jesús estaba en la mesa, ella le derramó el perfume sobre la cabeza. Se lo derramó en todo su cabello. Ese es un tipo de ungido, de ser ungido. Los discípulos, al verlo, no dice quiénes, pero dice que los discípulos, pues, quizá todos, se enojaron y comenzaron a decir, pues se enojaron. ¿Por qué se desperdicia esto? Pudo haberse vendido por mucho dinero para ayudar a los pobres. Según los discípulos, aquí estaban preocupados por los pobres. Muchos dirán: ay, uno de ellos a fuerzas era Judas Iscariote. No dice nombres, y lo está diciendo Mateo. Un discípulo estuvo presente. ¿Por qué no dijo: yo también me enojé, yo también saqué mi ira por eso? No lo dice. Dice: los discípulos se enojaron y le dijeron: no sabemos quién le dijo a Jesús. Se debió haber vendido ese perfume para darle el dinero a los pobres. O sea, muy preocupado por los pobres. Siempre el mundo está preocupado por los pobres. Ajá. Jesús lo oyó y le dijo. No dice Jesús los escuchó a todos, no. Pero no nos dice el nombre.
Jesús lo oyó y le dijo. Tampoco Mateo dice que haya sido Judas Iscariote. A lo mejor el que fue era Mateo. Y le dio vergüenza decir, pues yo le dije, no lo dice. Entonces, no tenemos cómo adivinar. Jesús lo oyó y le dijo, ¿por qué me molestan a esta mujer? Esto que me ha hecho es bueno. Sí, porque es un tipo de unción, lo está ungiendo. Pues a los pobres los tendrán siempre entre ustedes. Claramente Jesús nos dice que a los pobres siempre los vamos a tener. ¿Por qué? Porque siempre en el mundo, en la humanidad, en todas las sociedades, en todas las generaciones, siempre va a haber pobres. Porque si no, entonces, ¿dónde va a estar nuestra caridad? ¿En dónde vamos a aplicar aquella parábola en donde nos menciona, tuve sed, tuve hambre, no tenía casa, estuve enfermo, estuve encarcelado, no tenía ropa? Los pobres deben de existir. Es algo increíble, pero así nos lo está diciendo nuestro Señor. Si no, ¿en dónde vamos a aplicar la caridad? Dirán ustedes, ¿por qué Dios permite que pasen todas esas? Pues ¿qué? ¿Es una película? ¿Es un drama? ¿Es una comedia? No. Porque no todos tenemos las mismas condiciones. No todos somos iguales. No todos tenemos los mismos dones. Pero todos los dones son del Espíritu Santo. Y los debemos de compartir. Los dones que yo tengo, los comparto contigo y tú me compartes los tuyos. Y nosotros los compartimos a otros. Y esos otros nos comparten sus dones a nosotros. Debe de haber una común unión entre todos. Así como hay una común unión con Dios. Pues a los pobres los tendrán siempre entre ustedes, pero a mí no siempre me van a tener. Pues no que Jesús iba a estar siempre con nosotros, no. Jesús vino al mundo, estuvo 33 años. Los últimos 3 años de su vida estuvo explicándonos la palabra de Dios, la cual no había sido interpretada y explicada perfectamente por tantos años por parte de los maestros de la ley, los fariseos, los judíos. Hoy en la actualidad todavía no entienden los judíos actuales de que Jesús ya llegó, ya vino y era el Mesías, descendiente de ellos directamente, del rey David, de la tribu de Judá, de una de las 12 tribus de Israel. No lo entienden, son duros, son tontos, no se dan cuenta de eso. Disculpen si alguien está escuchando esto y se ofende, pero es la verdad. Entonces, ¿Jesús estará siempre con nosotros? No, lo que está es el Espíritu Santo. Dice una palabra, donde hay 2 o más reunidos en mi nombre, yo estoy ahí, pero ya no está físicamente. No lo ves, pero nuestro Señor, la esencia, la divinidad está ahí. Pero así como estaba Jesús, no lo iban a tener siempre físicamente, nada más 33 años. Y los últimos 3 años lo disfrutaron plenamente todas aquellas personas que recibieron un bien de nuestro Señor Jesucristo, y los 12 discípulos de nuestro Señor Jesucristo lo disfrutaron todavía más. Lo que ha hecho esta mujer, derramar el perfume sobre mi cuerpo, es prepararme para mi entierro. Pero entonces ya sabía Jesús que estuviera Judas Iscariote o no, de todas maneras lo iban a matar. Lo entregaran o no los fariseos y los escribas, de todas maneras lo iban a matar. Lo mataran los romanos físicamente o no lo mataran, de todas maneras nuestro Señor iba a morir. El suceso fue así, porque todo tiene un porqué, todo tiene un significado. Los extranjeros matan a Jesús, su propia casa lo entregan a Pilato, nadie es profeta en su tierra. Los que lo querían huyeron, lo negaron, ya lo vemos acá más adelante con Pedro. Entonces se dan cuenta, los extranjeros lo matan, sus compatriotas lo entregan, sus queridos amigos lo traicionan, y no solamente Judas, todos lo traicionaron. Les aseguro que en cualquier lugar del mundo donde se predique este mensaje de salvación, se hablará también de lo que hizo esta mujer, y así será recordada. Pues repito, no nos dice el nombre de la mujer, no nos dice que sea Magdalena, no nos dice que sea hermana de Simón el leproso, no nos dice que sea una prostituta. Están en Betania, es la que le derrama el perfume, el alabastro a Jesús en su cabeza.
Después nos menciona, Mateo así lo escribe, uno de los 12 discípulos, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes y les dijo, ¿cuánto me quieren dar? Y yo les entrego a Jesús. Muy claramente dice Mateo que Judas estaba pidiendo, ¿cuánto me dan? Y les dice, y yo les entrego a Jesús. Ellos señalaron el precio, 30 monedas de plata, número 30. Y desde entonces Judas anduvo buscando el momento más oportuno para entregarle a Jesús. El plan de los fariseos y escribas había dado resultado. Hasta este momento nos damos cuenta que Judas Iscariote tenía en mente esto. Nunca nos lo habían pronunciado antes de que ya estaba haciendo planes él de hacer esto. Ahora, ¿le interesaba el dinero? ¿Por qué nos menciona también en los evangelios que devuelve las monedas? Porque se arrepiente. Se da cuenta de que cometió un pecado, traicionar a nuestro Señor Jesucristo. Todos hemos traicionado a nuestro Señor Jesucristo en la actualidad. Y los discípulos lo traicionaron al huir, al no estar presente, porque se tenían que cumplir las Escrituras, así lo dice. Más adelante lo vamos a leer. Sigue diciendo, el primer día de la fiesta, en que se comió el pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Y Jesús les dice, vayan a la casa de fulano, no dice el nombre. El maestro dice, mi hora está cerca, voy a tu casa a celebrar la Pascua con mis discípulos. Hicieron los discípulos lo que Jesús le había mandado y prepararon la Pascua. Según los estudios nos mencionan que esa casa era la de José de Arimatea. Según. Y también se nos dice que José de Arimatea era pariente de nuestro Señor Jesucristo. Y también se nos dice en la Sagrada Escritura que José de Arimatea le regaló esa sepultura a nuestro Señor Jesucristo cuando muere, que era una sepultura que él había preparado para él, para José de Arimatea, y se la regala a nuestro Señor Jesucristo. Era una sepultura nueva. Nadie había enterrado ahí, era para José de Arimatea. Y José de Arimatea se la cede a nuestro Señor Jesucristo para que sea enterrado ahí. No lo dice aquí, según los libros contemporáneos, según los estudios teológicos, nos mencionan que la casa en donde celebró la Pascua a nuestro Señor Jesucristo era de José de Arimatea. Y José de Arimatea era familiar, era tío de Jesús. Así dicen los estudios, aquí no lo dice. Pero bueno, se lo replico para que tengan una nota más. Cuando llegó la noche, Jesús estaba sentado en la mesa, sus discípulos con él. Y cuando comía les dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Es cuando les dice que lo van a traicionar. Se ponen muy tristes todos, porque ninguno de ellos se daba cuenta quizá de los planes de Judas Iscariote. Pero también ellos se daban cuenta que ellos podían traicionarlo. Como les vuelvo a repetir, si Judas Iscariote no estuviera, alguno de los otros lo iba a hacer. Se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarse, ¿seré yo acaso? Y Jesús les dice, el que está comiendo aquí conmigo, el que moja el mismo plato, ese me va a traicionar. Y hace una referencia, el Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que dicen las Escrituras, pero hay de aquel que le traiciona. O sea, dice Jesús, se tienen que cumplir las Escrituras, está escrito. Pero hace una afirmación, pero hay de aquel que le traiciona. Todos hemos traicionado a Jesús. Todos lo traicionaron ahí, todos los discípulos traicionaron a Jesús. Pero aquí vamos a renombrar más la traición de Judas Iscariote. Hubiera sido mejor que él no haber nacido, dice. Si nacemos para traicionar a nuestro Señor, pues no tiene caso. ¿Para qué estamos aquí? Y a Judas Iscariote así lo menciona nuestro Señor. Mejor hubiera no haber nacido. Entonces Judas, el que le estaba traicionando, le preguntó, Maestro, ¿acaso seré yo? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Mientras comía, Jesús tomó en sus manos el pan, y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se dio a sus discípulos, diciendo, toman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa, y habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos, diciendo, beban todos ustedes de esta copa,
porque esto es mi sangre con la que se confirma el pacto. Esa es la alianza, la celebración eucarística, es una nueva alianza que está haciendo con el mundo. Aquí con los discípulos se lo está dando, se lo está informando. Es la institución de la comunión. Cuerpo y sangre. Porque esto es mi sangre con la que se confirma el pacto, la cual es derramada en favor de muchos para el perdón de sus pecados. Es la acción para el perdón de los pecados, nos menciona así. Pero les digo que no volveré a beber de este producto de la vid hasta el día que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Es una forma de despedirse, es una forma de decir que no va a volver a realizarse este acto de común unión hasta que no venga la segunda venida, que es la parucía de nuestro Señor Jesucristo. Después de cantar los salmos, vemos como aquí es la actividad del salmista, de repetir los salmos, de cantar los salmos. Se van al monte de los olivos. Y Jesús les dijo, todos ustedes van a perder su confianza. Ya se los está diciendo. En mí esta noche. Así lo dicen las Escrituras. Todo estaba escrito. Todo. Mataré al pastor y mis ovejas se van a dispersar. Todo ya estaba escrito. Pero cuando yo resucite, iré a Galilea antes que ustedes. Les dicen que va a resucitar. O sea, ya todo está escrito y todos estaban bien informados. O sea, no había de que fue algo casual, algo improvisado, algo que Judas Iscariote lo había planeado. No, dentro de todos los planes ya estaba también el plan de la traición, que se ejecutara. Podríamos decir que desafortunadamente Judas Iscariote fue el instrumento para que las Escrituras se cumplieran. Pedro le contestó, aunque todos pierdan su confianza en ti, yo no la perderé. Jesús le dijo, te aseguro que en esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y lo vemos más adelante que eso ocurre. 3 veces el poder. Pedro afirmó, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. O sea, y todos los discípulos decían lo mismo, todos. Se dan cuenta que todos lo traicionaron. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras voy a orar. Y se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, o sea, Santiago y a Juan. Y comenzó a sentirse muy triste y angustiado. Les dijo, siento en mi alma una tristeza de muerte, quédense aquí ustedes y permanezcan despiertos conmigo. Eso es lo que les pide. Es lo que nos pide el Señor, que estemos despiertos siempre como a las vírgenes, que estemos siempre preparados, en conocimiento, en amor, en paz, en trabajo. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo, Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. El cuerpo humano siente, el cuerpo humano duele. Lo mismo le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Luego volvió donde estaban los discípulos y los encontró dormidos y le dijo a Pedro, ni siquiera 1 hora pudieron ustedes mantenerse despiertos conmigo. Por eso en la Iglesia Católica existe una congregación, una agrupación, que se dicen llamar los adoradores nocturnos. Y oran 1 hora. Se reúnen a orar 1 hora. Se van y llegan otros a orar otra hora. Así consecutivamente toda la noche. De ahí sacaron esa actitud. Ni 1 hora pudieron. Manténganse despiertos y oren, para que no caigan en tentación. Muy claramente lo está diciendo nuestro Señor. Tenemos que hacer oración, para que no tropecemos, para que no cometamos tonterías. Ustedes tienen buena voluntad, pero su cuerpo es débil. Está hablando de 2 cosas. Recuerden que los enemigos del alma es el demonio, el mundo y la carne. La carne es tu cuerpo, el mundo es todo lo material, el demonio es la fuerza negativa pecadora. Son los 3 enemigos del alma. Y aquí les está diciendo que su cuerpo es débil, pero su voluntad es mucha. Por segunda vez se fue, oró, la segunda vez. Y dice, así, Padre mío, si no es posible evitar que yo sufra esta prueba, hágase tu voluntad. Cuando volvió, encontró otra vez dormidos a los discípulos, porque sus ojos se cerraban de sueño. Los dejó y se fue a orar por 3ª vez. Ya no les dijo nada, repitiendo las mismas palabras. Entonces regresó a donde estaban los discípulos y les dijo, ¿siguen ustedes durmiendo y descansando?
Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Entregado. Ya lo traicionó Judas, ahora lo va a entregar. Levántese, vámonos, ya se acerca el que me traicionó. Todavía estaba hablando Jesús cuando Judas, uno de los 12 discípulos, llegó acompañado de mucha gente armada. Recuerden que los fariseos y escribas tenían guardia personal. Mismos judíos, no eran guardia romana, eran guardia judía, de parte de los jefes de los sacerdotes, de los ancianos del pueblo. Judas, el traidor, le había dado una contraseña diciéndoles: al que yo bese, ese es, arréstenlo. Así que, acercándose a Jesús, le dijo: buenas noches, maestro, y lo besó. Jesús le contestó: amigo, lo que has venido a hacer, hazlo. Le dijo: amigo. No le dijo otra palabra, no le dijo raza de víboras, no le dijo hipócrita, como le había dicho a los fariseos y escribas. Entonces los otros se acercaron, echaron mano de Jesús y lo arrestaron. Nos menciona que en eso uno que estaba con Jesús sacó la espada y lo cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. En otras lecturas sabemos que este hombre que fue cortado de una oreja se llama Malco. Jesús le dijo: guarda tu espada en su lugar, porque todos los que pelean con espada también de espada morirán. Esto se cumple con ojo por ojo, diente por diente. Con la vara que mides serás medido. Sí. Y ya en otros evangelios nos damos cuenta que se llama Malco. En otros evangelios nos menciona que Jesús cura a Malco de esa cortada de oreja, se la vuelve a poner en su lugar. Otro milagro más de nuestro Señor Jesucristo. Lo que hagas, a ti te va a pasar. Por eso no le permite que... No nos dice qué discípulo es. Muchos pensamos, en otros evangelios posiblemente, muchos dicen es que era Pedro, porque Pedro siempre carga una espada. Será pescador y siempre cargan una espada, los pescadores. Y menciona: no sabes que yo podría rogarle a mi Padre y él me mandaría ahora mismo más de 12 ejércitos de ángeles, el número 12, que es la asamblea, que son las 12 tribus de Israel. Pero en este caso, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que debe de suceder así? Estaba todo escrito. Vuelvo a reiterarles: Judas Iscariote fue un instrumento. Fariseos y escribas fueron un instrumento. Los romanos fueron todo un instrumento para que se cumpliera la voluntad de nuestro Padre Dios. Muchos reniegan y dicen: ¿por qué hay pobres? Ya lo acabamos de aprender hoy. ¿Por qué hay enfermos? Por lo mismo que hay pobres. Enseguida Jesús preguntó a la gente: ¿por qué me han venido ustedes con espadas y con palos a arrestarme como si yo fuera un bandido? Todos los días he estado enseñando en el templo y nunca me arrestaron. Pero todo eso sucede para que se cumple lo que dijeron los profetas en las escrituras. Todo estaba escrito. Así tenía que suceder. Entonces no le echemos la culpa a nadie. No le echemos la culpa a Judas Iscariote. No le echemos la culpa a los fariseos y escribas. No le echemos la culpa a los romanos. Todo estaba escrito que así iba a suceder. ¿Por qué? Porque hay maldad en el hombre. Porque en ese momento había más maldad en el hombre que bondad. Y Jesús venía a nivelar, venía a poner la balanza a un mismo nivel. Y las cosas se tenían que suscitar así para que la salvación del hombre llegara al mundo. Y para que el Espíritu Santo llegara 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todo es un mecanismo. Y tú me preguntarás: ¿por qué ese tipo de mecanismo o ese plan salvífico? No lo pusimos nosotros, lo puso Dios. Y todo tiene un porqué. Y ahorita, bueno, pues estamos analizando el porqué de los hechos, pero no el porqué de este plan, que es muy diferente. Los que habían arrestado a Jesús se lo llevaron a la casa de Caifás, o sea, el sumo sacerdote. Estaban ahí los ancianos. Pedro lo sigue a distancia. Se mete al patio de la casa del sumo sacerdote. Se sienta ahí, al lado de los guardianes, para ver qué es lo que iba a pasar con Jesús. La gente y los jefes de los sacerdotes de la Junta Suprema buscaban alguna prueba falsa para acusar a Jesús de muerte, pero no encontraban nada. A pesar de que muchas personas se presentaron y lo acusaron falsamente. Por último se presentan dos.
y que afirman, este hombre dijo, yo puedo destruir el templo y volver a levantarlo en 3 días. Algo así parecido dijo Jesús, no con las mismas palabras, ni con la misma indicación, ni con el mismo objetivo. Él dijo, ese templo será destruido. Y sí, ya vemos cómo después el templo de Salomón fue destruido. Hoy en la actualidad solamente edificaron un muro, el muro de los lamentos que está ahí en Jerusalén. Pero de que fue destruido, fue destruido. Eso fue lo que había dicho nuestro Señor Jesucristo en las anteriores lecturas. Ese templo será destruido. Pero Jesús dijo, yo resucitaré al 3er día. Y se dan cuenta cómo aquí lo están tergiversando. Están diciendo parte de la verdad y parte mentira de ellos mismos. Después dice, entonces los sumos sacerdotes se levantó y le preguntó a Jesús, ¿no contestas nada? Se queda callado Jesús. El sacerdote le pregunta, en el nombre de Dios viviente, te ordeno que me digas de verdad, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le contesta, tú lo has dicho. ¿Quién se lo está diciendo? Pero no le creyeron. Lógico. Se rompe la ropa, se la rasga como signo de falta de respeto. Entonces, dice, las palabras de este hombre son una ofensa contra Dios. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes han oído sus palabras ofensivas. ¿Qué les parece? Culpable, debe morir. Y le escupieron en la cara. Y otros le pegaron. Tú que eres el Mesías, adivina quién te pegó, decían, se burlaban de él. Y nos pasamos a la parte donde está Pedro, que está sentado afuera del patio. Y vemos cómo una sirvienta se le acerca y le dice, ¿tú también andabas con Jesús? Pedro lo niega. No sé de qué estás hablando. Se va a la puerta, otra mujer lo vio y le dijo a los demás, ¿ese andaba con Jesús? La segunda vez. De nuevo Pedro le negó. Poco después los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron, seguro que tú también eres uno de ellos. 3 veces lo acusan y 3 veces él niega a Jesús. No conozco a ese hombre. Y Pedro se acordó en ese momento, cantó el gallo y Pedro se acordó de que Jesús le había dicho, me vas a negar. Por lo tanto, es un significado muy importante. Todas las cosas están escritas. Lo que dice Dios se va a cumplir. Aunque tú te pongas muy salchicha, de todas maneras se van a cumplir las cosas. Nada se mueve si es la voluntad de nuestro Padre Dios. Acuérdate de que ese rey le dio 5,000 monedas, 2,000 a otro y 1,000 a otro. Entonces pongámonos a trabajar. Multipliquémoslo. No conozco a ese hombre. En aquel mismo momento cantó el gallo y Pedro se acordó de que Jesús le había dicho, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y salió Pedro de allí y lloró amargamente. ¿A qué horas cantan los gallos? 3, 4 de la mañana. Era el momento en que estaba Jesús siendo acusado injustamente, falsamente, con el Sanedrín. 3, 4 de la mañana. Ya del viernes, porque acuérdense que primero es la noche y después el día viernes muere nuestro Señor Jesucristo. A las 3 de la tarde es crucificado. No neguemos al Señor, nosotros también lo negamos cuando no hacemos lo que nos corresponde. Cuando vemos la acción equívoca de la gente y nosotros nos comportamos igual que los demás. Cuando caemos en nuestras tentaciones que van en contra de la ley de Dios. Acuérdate que pecado es ausencia de Dios. ¿Cuántas veces también hemos traicionado? Hemos negado al Señor, hemos traicionado al Señor. Y aquí nos menciona 2 partes, Judas Iscariote y Pedro. Judas lo traiciona y Pedro lo niega. Los fariseos escribas lo acusan. La gente pecadora lo escupe y lo abofetea. Estemos preparados como las vírgenes, estemos preparados y multipliquemos como los empleados que cumplen con su deber. Hemos aprendido también la institución eucarística, cuando se realiza.
quién la realiza. En otras lecturas pues tenemos otras indicaciones, otros mensajes, se los vamos a dejar para después. Solamente aquí estamos anunciando lo que Mateo, que en realidad su nombre es Leví, Mateo es un apodo, y pues lo que hizo la mujer de derramar el perfume, en donde se menciona muy claramente que los pobres siempre los vamos a tener, para hacer nuestras obras, principalmente para aquellas personas que están pobres en el Señor. Que Dios te bendiga.